quiero que leamos la Biblia. Proverbios, capítulo 3, versículo 27, dice la palabra de Dios. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Amén. Vamos a hablar de este tema esta mañana. Vamos a hablar de compartir. Vamos a hablar de aprender a vivir con lo que tenemos, pero compartiendo. Viviendo con lo que tenemos y compartiendo. ¿Qué tal ese tema? Porque quizás alguien dice, no, yo no tengo prácticamente nada. ¿Y cómo voy a compartir? Pero oremos a Dios para que Él sea el que nos guíe esta mañana, sea el que nos dé la palabra, sea el que nos lleve a lo que nosotros necesitamos aprender, entender, a poner en práctica en este momento de nuestra vida, en este instante que está viviendo la humanidad y que lo estamos viviendo todos. Señor Jesucristo, maravilloso Rey de la Gloria, es preciso que en este momento podamos oír la palabra de Dios. Dame a mí la sabiduría, la inteligencia, revélame, Señor Jesucristo, la palabra, dámela a entender para poderla explicar como debo de hacerlo. Señor Jesucristo, que podamos llegar a los corazones de muchos, Señor, que podamos ser instrumentos, que yo pueda comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Úsame, Señor, bendiga al amigo, bendiga a los hermanos. Hay mucha gente que ya está en pie atenta, Señor, porque está esperando la ayuda, el consuelo del Señor. La esperanza la tenemos puesta en ti, Señor, y por eso a ti es que acudimos. En el nombre de Jesucristo el Señor, te damos las gracias, Dios de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, saludando a todos los hermanos que llegan a la sintonía, que llegan llegan esta mañana a conectarse en esta transmisión y nos es muy grato, nos es muy alentador poder estar en un nuevo amanecer, pero con Cristo el Señor. Y esa es una dicha, ese es un gozo maravilloso. Bueno, vamos a hablar. No te niegues a hacer el bien cuando es debido, cuando tuvieres poder, aleluya, para hacerlo. No sé cuántas veces uno es consciente de cuántas veces se ha negado. O sea, hay muchas ocasiones en que uno puede hacer algo, pero se niega. Y aquí hay una situación, por ejemplo, hoy en día el mundo normal, el mundo común, como venía desenvolviéndose la humanidad, por ejemplo, para nosotros mucha gente venía a pedir una ayuda. Y bueno, yo le decía a mi hija, porque mi hija tiene esa particularidad, tiene ese corazón así, de que cualquiera que pide, mi hija es capaz de entregarle todo. Yo le he dicho, usted sería capaz de entregar la casa completa y no le duele. O sea, me parece muy lindo ese corazón que Dios le da a la gente, de ser capaz de desprenderse. Pero el texto dice a quien es debido. O sea, la Biblia nos da ruta, nos da claridad.
a quien es debido. O sea que no significa que todo el que viene a pedir una ayuda se le debe dar. Así. Porque me encontré entonces, para poner el ejemplo, en un caso con mi hija, yo veía que pues pasa el uno y pasa el otro, y que se me murió, y que mi hijo, y que tengo mis hijos aguantando hambre, es tantísima, porque el ser humano se volvió, hay una cantidad de personas que se volvieron vividores, que se volvieron estafadores, que son personas que están aprovechando la condición que tienen otros para ver cómo se apropian. Y entonces, en una oportunidad de esas, yo estaba en casa y había un hombre ahí que mostró su estómago y con una cirugía que salía del hospital, que bueno, con una película de todas que se inventan. Y yo precisamente me salí hasta muy cerca del hombre y me quedé observándolo bien, y me devolví y le hice a mi hija, me hice la señal de que no, Eneo, y ella me abría los ojos, que por qué iba yo a ser tan duro de cerrar el corazón para no atender, para no darle. Entonces, sin embargo, como por causa de mi hija, yo permití que se le diera alguito, pero ella quería que se le diera, no, papá, saque un billete, démosle a esta persona. Entonces yo le dije que alguna moneda se le diera, y mi hija se me quedó. Entonces, cuando ya se fue esta persona, yo le dije, vea, ese señor es un engañador. Eso que está mostrando no es verdad, eso no es ninguna cirugía, eso se la hizo con marcador, se arregló ahí y se hizo algo. Y preciso que a los días tuvimos que salir a la calle y nos encontramos el personaje, y preciso que íbamos con mi hija, y yo tuve la oportunidad de mostrarle, mire el enfermo aquel que estaba, mejor dicho, mírelo cómo está. Entonces, hay que hacer el bien, pero también hay que darse cuenta a quién. Bueno, la coyuntura que estamos viviendo ahorita es impresionante. La necesidad que hay es muy grande, y hay que ayudar aún a aquellos que están trabajando en las congregaciones. Allá usted está en casa, varios hermanos están recogidos, su almacén está cerrado, su negocio está cerrado, todo está cerrado, y ya no hay ingresos. Pero sí existen una cantidad de obligaciones. Llegaron ya, estamos en los primeros días de abril, ya llegaron los servicios públicos, los recibos llegaron todos normales, ya llegaron los recibos de inmobiliarias para los arriendos, ya llegaron los dueños de los arrendadores, ya mandaron mensajes, ¿a qué hora va a pasar a traerme lo del arriendo? Eso es preocupante. Preocupante cuando no hay ni siquiera para hacer el almuerzo, cuando no hay las cosas básicas. Ahora, para usted sacar una suma cuantiosa y pagar el arriendo y pagar los servicios, aquí es cuando la situación se pone difícil. Y las ayudas que llegan, pues son así, son chiquiticas, son muy escasas así. ¿Y qué va a alcanzar eso para tanto? Pero bueno, llegó el momento en que podemos nosotros comprender algo que el apóstol San Pablo nos lo dejó escrito. ¿Quién se sabe el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que ese versículo, cualquiera que llega a la iglesia, es tan fácil, o sea, tiene una verdad, hay una declaración, una afirmación tan fuerte en ese versículo, que como que es fácil y ya hasta cualquiera se lo aprende. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dentro de qué está enmarcado ese versículo, cuál es el contexto para que Pablo llegara a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en Filipenses capítulo 13. Capítulo 4, versículo 13, perdón. Capítulo 4, versículo 13. Y a partir del versículo 10, dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí,
de lo cual estabais también solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo está resaltando una situación de las iglesias en Macedonia, filipenses, tesalonicenses, hacían parte y otras de este grupo de iglesias que se fundaron allá en esa provincia. Y Pablo dice, oiga, me alegro, me gozo, me lleno de alegría de saber, oh filipenses, que han revivido, o sea, han vuelto a tener en el corazón algo que siempre los caracterizó, algo de lo cual siempre yo los recordaba. Solamente que les faltaba la oportunidad. No habían tenido el momento para hacerlo. Las circunstancias habían sido muchas. En la iglesia de los filipenses, toda esa provincia de Macedonia, muy distante para los viajes que hacía Pablo y en ese tiempo para comunicarse. ¿Y de qué se trataba el cuidado? ¿De qué se trataba? ¿Qué era lo que tenían los filipenses? ¿Qué tenían que en algún momento como que se trató como de opacar, como de apagarse, pero que estaba en ellos? Uno. Dos, la cuestión de la distancia, de no saber, de todas las dificultades que vivía Pablo. Y entonces Pablo empieza a explicar qué era la situación, de qué se trataba, qué había en los filipenses. Y empieza a decir, no lo digo porque tenga escasez. Quiere decir que los filipenses eran una congregación que tuvo presente ayudar a un hombre que cumplía una misión, al apóstol Pablo, que le enviaban ayudas, porque lo veían que él necesitaba. Pero Pablo empieza a explicarle algo a los filipenses y que quedó para todos. Y es a lo que quiero hacer énfasis. Y es, no lo digo porque tenga escasez. Versículo 11. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Usted ha oído mucho ese término en este tiempo por noticiero, la situación de emergencia, la situación de este país, la situación de Italia, la situación de los Estados Unidos, la situación adversa. Y Pablo está diciendo, pues he aprendido a contentarme. Y qué cosa difícil, aprender a contentarse, pero él dice, en cualquiera que sea mi situación, aprender a estar tranquilos, contentos, porque nosotros siempre, por la característica humana, es el descontento. No estamos contentos, o sea, no nos conformamos. Y por eso, y valga, esa es, no es que en sí eso sea una característica mala del ser humano, no. Pero cuando yo convierto que todo, porque si yo no estoy contento con la tarea que saqué hoy, con lo que alcancé a, bueno, yo aspiro a hacer más, o sea, ese deseo de mejorar no está mal. Pero cuando ese contentamiento es porque las cosas, porque en sí todo lo que yo hago y lo que alcanzo no me satisface. Entonces, ahí empieza el problema, ahí empieza la situación a que el ser humano, porque no está contento, la gente no estaba contenta, ya
uno encontraba el closet de algunas personas y hasta con bajos recursos, porque no todo el que no tiene recursos, o sea, que no tiene su casa propia, es que no tiene, no tiene algunas cosas básicas. Pero hay gente que puede tener todo un closet lleno de ropa y decir que no tiene nada. Que no tiene nada ni qué ponerse, cuando tiene muchas cosas, muchas prendas de vestir. ¿Por qué? Porque sencillamente no está contento. Y así estábamos pasando, así estábamos viviendo una situación donde el ser humano aprendió a no contentarse con nada. Pero Pablo aprendió. ¿Qué lo enseña a uno? Es que las circunstancias que uno empieza a vivir son las que lo van a enseñar, son las que van a determinar cómo voy a vivir yo. Y creo que la circunstancia que está viviendo la humanidad ya definitivamente marcó algo, tuvo que haber marcado algo. Si alguien no lo está entendiendo, yo creo que nos toca, o bien a las buenas o a las malas, pero nos toca entender. Pero qué bueno que nosotros como creyentes en la palabra, como hijos de Dios, entendiéramos y pudiéramos aceptar y asimilar que podemos nosotros acostumbrarnos, que podemos nosotros a contentarnos cualquiera que sea la situación. ¿Cuál era y qué exactamente era la situación de Pablo? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, sé vivir en tiempo donde hay escasez. Sé vivir en tiempos donde las cosas no están bien. Sé vivir. Y aquí entonces está la clave. Aprender a contentarse con cualquiera que sea la situación es lo que va a determinar para que mucha gente no se enferme. Vea, hay casos en que las deudas, aquí las deudas económicas, sobre todo las deudas con bancos, si la situación como sigue no cambia rápido, o sea, si esto no se logra detener rápido en las naciones, la economía ya sufrió una de las peores fracturas. Totalmente la economía se ha dañado en los países grandes. ¿Qué se espera entonces para los países chicos que tienen unas deudas impresionantes con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, hay una cantidad de cosas impresionantes que van a afectar radicalmente, porque hay mucha inversión que se hace en los países, hay mucha gente que accede al empleo, hay muchas cosas que se están haciendo, pero ese dinero que uno piensa que ese dinero está aquí, no, ese dinero es prestado, ese dinero son inversiones que se están haciendo, pero con préstamos. Pero cuando todo se apaga, entonces todo se detiene. Entonces, ¿quién va a resultar afectado? El trabajador. Por eso, si usted escucha las noticias, una de las preocupaciones de los gobiernos es mantener los empleos. Pero para mantener los empleos hay que mantener la empresa. Entonces, a la empresa se le han abierto unos créditos y algo para tratar de alivianarle. Porque si no hay empleo, entonces el poder adquisitivo de las personas, el poder para las compras, entonces se va a fracturar toda la economía, todo el comercio. Ya estamos en esa situación. Así que lo que viene aquí en este instante va a ser fuerte para todos, porque todos de alguna manera nos comprometimos, porque ya teníamos un estilo de vida. Entonces todos ya teníamos, bueno, yo estoy pagando esto, yo estoy pagando esto, y ya cada uno teníamos como una posición social. Pero ahorita las cosas han cambiado, y aquí es el punto donde tenemos que entrar a ir a la palabra y creer lo que dice la Biblia, dejarnos orientar de Dios para tener los cambios, porque tocó tomar decisiones, cambios. Y esas decisiones, pues son decisiones muy duras, porque nos van a afectar. Nos van a afectar.
ya estamos afectados, pero nos van a afectar más. Entonces hay que aprender a contentar. Número uno, en el Señor Dios lo enseña a aprender a contentarse, cualquiera que sea la situación. Por eso yo he anunciado y he hablado que la gente a veces, porque yo conozco personas que dicen, vea, si no hay carne, esto no es almuerzo, porque no hay carne, porque no hay huevos, porque no hay... Pero tocó cambiar eso. Habrá gente que si el almuerzo no está el pescado y no está no sé qué más cosas, entonces que no es almuerzo, pues toca aprender a contentarnos cualquiera que sea la situación. Pablo es el hombre experimentado en cuanta cantidad de cosas le tocó vivir, y este dice, sé vivir, sé vivir. Aquí está la clave, aprender a vivir con lo poco y aprender a vivir cuando hay abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para ser saciado como para tener hambre. O sea, que si hay un momento, mire la situación, mire hasta dónde puede llegar una situación. Para un momento estar usted bien, que se desayunó tremendo desayuno, tremendo almuerzo, tremenda cena. Qué cosa que casi me tocó estirarme para poder acabar, porque estaba tan rico, pero estaba tan lleno que ya no me cabía más. Y uno como que hace movimientos a ver para no dejarlo. Pero habrá un momento en que no va a haber nada. Sí, la Biblia dice, Pablo dice a la iglesia, a los creyentes, aprendió a vivir cuando hay, y aprendió a vivir aun cuando no hay nada, al punto que tuvo que pasar hasta hambre. O sea que no hubo un desayuno. Pero no se echó a morir. Aquí está la esencia. No se echó a morir. Al contrario, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y cierra el broche que le pone Pablo a esto. Porque en este marco es que está: todo lo puedo en Cristo. Entonces, nosotros no lo sabemos de memoria y hemos dicho cantidad de veces, todo lo puedo en Cristo, porque es que todo lo puedo en Cristo. Pues llegó el momento de saber si sí es verdad eso. Si es verdad, si nosotros sí creeremos eso que dice la Biblia. Si todo lo puedo en Cristo, se aplica en ese contexto directo, se aplica a cuando hay y a cuando no hay. Entonces aquí hay que hablar con el señor de la casa, con el banco, con los créditos. Aquí hay que contar la realidad. Aquí hay que hablar con los empleados. Hay gente que le tocó hablar con los empleados que tienen, vea, la situación está así. Y aquí entonces hay noticias, hay decisiones, porque la gente le tocó tomar decisiones. Y aquí es el momento en que nosotros debemos actuar con misericordia, actuar con justicia. ¿Por qué? Porque este es el momento en que alguien puede aprovecharse y dice, no, pues esa empresa yo lo demando, a mí me tienen que pagar, a mí me tienen que dar. Pero estamos en una situación de emergencia mundial. Aquí no es que alguno no quiera, es que hay casos en que ya no se puede. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? Porque entonces, todo el proyecto de vida que ya estaba construido, que iba bien, en este momento puede. Porque hay gente que si tiene la casa, gracias a Dios por el que tiene una casa. Por aquellos que pudieron comprarse una vivienda. Pero puede ser que no tenga ni para pagar el impuesto, no tenga para pagar los servicios, no tenga empleo. Y por lo menos tiene la vivienda, pero le va a faltar la comida. Entonces, aquí llegó el momento en poder ayudar, aún con eso poquito que tenemos, porque en esa escasez algo tenemos. La viuda a la cual le llegó Elías, ella dijo, vea, yo llevo estos leñitos, estos 2 leños,
y voy con ello en esta hambruna que estamos viendo, en esta mortandad, porque en el tiempo de Elías hubo una hambruna terrible y había muertes, porque esa hambre de varios años, porque dice la Biblia, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. ¿Se imagina cómo fue un tiempo donde hubo 3 años y medio sin haber lluvia? Se acabaron todo, no había nada, se secó todo, y la pobreza y el hambre era terrible. Se secó hasta el arroyo. La primera provisión que Dios le dio a Elías fue un arroyo, y allá en ese arroyo iba el cuervo y él comía carnecita y sacaba agua. Pero llegó algún instante en que fue tanto el verano, fue tanta la situación que lo mismo que estaba pasando lo afectó a él mismo. Por lo mismo que clamó a Dios, porque era una manera en ese tiempo en que Dios llamaba la atención al pueblo y le hacía un juicio. Y el mismo Elías estaba afectado, y el Señor le dijo, sálgase de aquí, vaya para algún lado, y se encontró con una viuda pobre que tenía lo último. Ya dije, bueno, esta es la última comida, no hay dónde comprar, no hay nada, ¿quién vende? No hay nada, aquí se acabó todo. Y se fue y llega Elías allá y le dice, bueno, quiero que me des agüita, porque vengo con una sed terrible, deme agua, necesito agua. Y en ese tiempo el agua era igual, conseguir un poquito de agua, porque donde no llovía, ¿cómo se sacaría agua? Así que el agua era tan valiosa como una comida. Pero Elías fue más atrevido y dijo, bueno, y aparte de todo, porque él como que al darse cuenta que llevaba unos leños, dijo, bueno, la leña se usa ya a esta hora estamos de día, puede ser que aquí quedó alguito todavía, aquí debe haber algo, tráigame por ahí una tortica. Y la viuda le dice, pues, no me queda sino un poquitico allí de harina, un poquitico ahí de aceite, y yo iba a preparar eso último para comérnoslos con el hijo, y ya aquí esperar la muerte, porque no hay otra cosa. ¿Y qué hizo? Lo que destaco de este pasaje de la Biblia es que esta mujer creyó. Porque ella le dijo, vaya, ve como has dicho, ve. O sea, siga, vaya, haga esa tortica que tiene, pero me la trae primero a mí. Y dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará. Ahí en esa vasija no va a faltar. Esta mujer creyó la palabra del profeta. Y fue y preparó. Y ella se dio cuenta que lo que había en la vasija lo echó y acabó con todo. Y preparó. Pero tuvo fe. Creyó la palabra en otra, y con el hambre que había. Y el hijo ahí esperando. En otra persona que no crea, se comen eso. Pero esta mujer creyó. Y viendo que no había nada, porque ella todavía no empezaba a experimentar el milagro. Es que el milagro se hace tan pronto uno es capaz de creer y hacer lo que Dios le pide. Ahí es donde está el milagro. Cuando uno cree, porque la fe sin obras está muerta, dice la Biblia. Entonces ella fue y cogió el agüita que tenía, y cogió la tortica y se fue y se la puso a Elías, al profeta, que estaba muy hambriento, y se comió bien. Pero cuando ella llegó y entró nuevamente, la vasija tenía otra vez otro cunchito ahí, y lo echó ahí y amasó la siguiente tortica. Y Dios cuidó de esa viuda, de ese muchacho y del profeta, hasta que Elías volvió a orar. Y vino la lluvia hasta que otra vez la tierra probó, porque eso no es que vino la lluvia y ya en 15 días ya estaba la cosecha lista de recoger, no. Vino la lluvia y empezó a repararse todo y a coger vida,
hasta que volvió y dio fruto el campo. Ese es el Dios que la iglesia tiene. Pero hay que aprender a contentarse uno cualquiera sea la situación que estemos pasando. De lo contrario, entonces vamos a pasar muchas situaciones. El Señor nos instruye a que demos. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. En este tiempo donde hay escasez, entonces, ¿cómo dar? Pero la gente dice, ¿y yo de dónde le voy a dar? Pues la viuda dio lo muy poquito que tenía. Es el momento en que hay mucha gente, muchos hermanos nuestros, vecinos, amigos, que están pasando necesidad. Que mire, ya vamos en la segunda semana, ya llevamos no sé cuántos días, pero a medida que pasan los días, la situación se aprieta. Es como una tuerca que van apretándola, y la van apretando, y la van apretando. A medida que pasan los días, y uno como que está esperando el 14 de abril para salir. Pero no sabemos cuáles sean las decisiones que se tengan que tomar. Y por esto, entonces, hay que aprender a racionar lo que tenemos. Yo lo había dicho en estos días, pero yo vuelvo a insistirle, hay que aprender a racionar, porque puede ser que tu nevera y tu alacena esté llena, o todavía tenga, y estemos como la vida normal, cada uno se sirve su tremendo plato. Pero no, llegó el tiempo de que tenemos que aprender a racionar. Pero aprender a compartir. Alguien necesita, entonces aquí tenemos que mostrar el espíritu que nos asiste, si hemos conocido al Señor o no. Y es que podamos compartir. Qué bueno, yo estaba diciendo, creo que hace unos días, qué bueno que se acabaran los restaurantes, porque los restaurantes muchos están abiertos, pero solo traen a domicilio, y los restaurantes bajaron. Es impresionante, la gente está cocinando en casa. Pero como la vida nuestra se había convertido en solo vida de restaurante, me explico, o sea que la gente en la casa, cada uno almorzaba de diferente manera. Si habían 4 en la casa, habían 4 clases de platos, 4 clases de cosas, y se acostumbró el ser humano así. A mí me gusta esto, yo como esto. El otro, a mí me gusta esto, yo como esto. Pero llegó el instante de esta historia de la humanidad, bendito sea el nombre de Jesús, que tenemos que aprender a comer lo que haya. Y tenemos que aprender a compartirlo, que se acabe el restaurante, que yo como allí, que aprendamos a compartir de lo que tenemos, y que todos, si tú comías una cosa así de grande, entonces recórtela. ¿Para qué? Para que pueda haber para otro que tiene necesidad, para que nosotros podamos aprender lo que dice la palabra. Yo estoy aprendiendo a vivir con abundancia y con escasez. Sé tener abundancia, pero sé vivir también cuando hay escasez. De la ayuda mutua, de hacer el bien, de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Hay que ayudar a alguien. Eso dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hay que aprender a ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque en este momento hay mucha gente que lo está necesitando. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí estaba hablando de la ofrenda para los hermanos necesitados en Jerusalén. Y está estimulando Pablo a los corintios a dar esa ofrenda, pero dice,
¿Cómo la va a sanar? ¿Con tristeza, con dolor? No, porque como hay esta situación, entonces pues tocó darles, tocó, no, que no sea así, que sea algo que sale de verdad del corazón, porque la Biblia dice, y poderoso es Dios, 2 Corintios capítulo 9, 8, quiero que resaltemos ese verso, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas en todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Así que es Dios, pero depende cuál es el corazón que tenemos, porque aquí llegó el momento de la prueba. Si nosotros somos capaces de compartir, si nosotros somos capaces de dar, entonces Dios va a manifestarse en nuestra vida, pero hay que aprender a vivir cualquiera sea la situación. Y en ese contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hasta dónde vamos nosotros a vivir las situaciones? No lo sabemos. ¿Qué más situaciones tendremos que aprender? Pero aprendamos que la Biblia es clara. Aún el Hijo de Dios, aún el que teme al Señor, tendrá que vivir situaciones difíciles. Elías era el profeta de Dios, era el hombre que estaba acostumbrado quizás a vivir bien, a comer bien, pero llegó un momento en que solo la comida era una tortica y un vasito de agua. Pero eso era algo grande. Pasó de la carne, porque era carne siempre, carne rica, y se acabó la carne, se acabó la proteína. Y entonces tocó a un panecito con agua. Y era el Hijo de Dios. Era el profeta de Dios. Y ese no renunció y no renegó de Dios. Pablo tuvo que aguantar hambre. Y él lo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen los momentos duros? ¿Podremos decir, todo lo puedo en Cristo? Aquí quedan estos interrogantes. Pero si es en Dios en quien has confiado, vamos a poder. Y no solamente vamos a poder, alguien va a decir, ayúdame. No tengo nada, pero algo Dios te tendrá, aunque sea pequeño, y podrás darle, aunque sea un cuarto de lentejas, de libra de lentejas, podrás compartirlo. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, permítenos vivir una vida que pueda acostumbrarse, que pueda tener ese conocimiento de lo que es la obra de Dios, de lo que son las circunstancias que está viviendo la humanidad. Oh Dios, que no somos ajenos a que nosotros también como pueblo de Dios no vivamos, porque es una enseñanza que tú nos estás dando para que todos aprendamos a depender y a esperar en el Señor, pero también aprendamos a compartir, a ser generosos y aprendamos a racionar y aprendamos el contentamiento en cualquiera sea nuestra necesidad. Dios de la gloria, en tu nombre obra, te lo pido.